Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 30, Cultivador Antiguo, capítulo 11, Descubrimiento, la meta del Nandast Saklor. Cada rama del Dao árbol titánico lució con follaje y se estiró hacia el cielo como un dragón en vuelo. Habían alcanzado 156.000 metros de altura, pero ahora comenzaron a subir de nuevo. El tronco de árbol creció más grueso y más grueso, pronto subiendo al alcance impresionante de 252.000 metros. 252.000 metros era un límite para Daolords del segundo paso. Los Daolords ordinarios, cuando hicieron sus progresos de la cultivación al segundo paso, generalmente alcanzan solamente a lo más una altura de 210.000 metros. Solo después de que poco a poco ganó más ideas y perfeccionó aún más su Dao que llegar a 252.000 metros. Hinin, sin embargo, era diferente. Su Omega Sword Dao realmente era el Omega, siempre estaría en el ápice del poder para cualquier nivel en el que estuviera, y pasando eso representaría un cambio fundamental y cualitativo. Del mismo modo, había algunos Daolords del cuarto paso que tendrían que entrenar durante incontables años antes de llegar a la verge, pero algunos estarían a la vera del Daomerge tan pronto como llegaran al cuarto paso. Sin embargo, es mucho más difícil para mí entrenar en mi Omega Sword Dao. Me tomó una eternidad pasar de ser un Daolord del primer paso a ser un Daolord del segundo paso. Nin suspiró. Su Yuji había alcanzado el segundo paso hace mucho tiempo. En cuanto a Pilsaint, se había enterrado en su estudio de la alquimia y se había roto de una manera muy natural. Este fue el caso de la mayoría de Daolords. Pasar del primer paso al segundo paso fue muy fácil. No había ningún cuello de botella para la gran mayoría de ellos, pero Nin técnicamente había estado entrenando durante más de 1.000.000 de años de tiempo acelerado. Sin embargo, por comparación romper con el segundo paso fue bastante simple. Convertirse en un Daolord del tercer paso será 100 veces más difícil. En cuanto a alcanzar el cuarto paso, eso será aún más difícil. Nin entendía que cuanto más difícil era un Dao, más difícil sería para él romper a través mientras entrenaba en él. Tome Numerancy por ejemplo. Incluso alguien que era tan increíblemente talentoso en este Dao como Daolord Badlands todavía era solo un Daolord del tercer paso. La espada Omega Dao de Nin era mucho más poderosa que la Dao de Badlands. Voz. A medida que el Dao árbol creció, la región del caos de Hindan comenzó a expandirse también. Debido a que Nin estaba usando las joyas del caos para hacer su avance, no se produjo ninguna conmoción ni se pudieron observar fluctuaciones en el caos primordial que lo rodeaba. La atención de Nin estaba completamente enfocada en hacer los avances necesarios, y él ahorró un poco de energía en mantener sus 9 artes de novesencia y hacer que atacaran al señor de los Ninedust. Maldita sea, ¿por qué estas artes secretas de repente se vuelven mucho más poderosas? El sastre de Ninedust giró el cuerpo largo en sus manos, su cuerpo constantemente parpadeando mientras barría su arma en todas direcciones para bloquear el interminable mar de pequeñas serpientes doradas y la novena poderosa novesencia letras. Esa es la dirección, allá. Puedo sentir los susurros de la suerte cada vez más fuerte. En la superficie, parecía que el Nandast Saklord era capaz de luchar contra las 9 artes de novesencia y las serpientes de oro poco, pero en realidad estaba accidentalmente avanzando y más lejos en una cierta dirección mientras esquivando. A veces iba a la izquierda, a veces iba a la derecha, a veces avanzaba, a veces se retiraba, pero, en general, se acercaba cada vez más al lugar que le llamaba. Ahí es donde mi destino está. He trabajado tan duro para seguir la guía del emperador. Me he apoderado de la secta Ninedust y la he usado para explorar todos los territorios circundantes, y ahora, finalmente he verificado que mi destino está dentro de la secta de Stroad. Voy a comprenderlo, pase lo que pase. Aunque parecía que el sastre de Ninedust estaba siendo presionado con fuerza, en realidad todo estaba bajo su control. Aunque las formaciones de la secta Stroad y las 9 artes de la novesencia eran todas extremadamente poderosas, compartían un defecto común, ambos fueron ataques de tipo de dominio. Había simplemente demasiadas de esas pequeñas serpientes de oro, y habían sido diseñadas principalmente para atrapar y sobrecargar a un enemigo, permitiendo a Daolord Istrod mismo entregar el golpe fatal real. En cuanto a las 9 artes de novesense de Nin, también estaban destinadas a ser usadas como un ataque de tipo de dominio. Daolord Ashgod había ideado esta técnica para atrapar al emperador Melobo. Estaban destinados a servir como un dominio para atrapar y rodear a un enemigo. Ellos serían capaces de romper fácilmente a través de Daolords más débiles, pero solo tienen un efecto restrictivo sobre uno realmente poderoso. Voz.
Voz. El Nandast Saklord siguió avanzando silenciosamente a un ritmo glacial, temeroso de atraer la atención de Daor Thunderhead o Hinin. Éxito. Nin reveló una mirada de deleite dentro de su negro barco volador. Finalmente había logrado su avance. Su aura era ahora marcadamente más fuerte que antes, y su poder divino y su energía inmortal habían alcanzado un nivel fundamentalmente más alto que el que tenían antes. Nin rápidamente comenzó a mejorar las 6 espadas de Northbow en su espalda, guiándolos en la mejora de sus núcleos de quinta esencia de Swordao. Esto era lo que era bueno con las armas Lifeblood. Usted podría perfeccionar continuamente y mejorar sus núcleos de la quinta esencia, permitiéndoles crecer junto a usted. Sin embargo, los requisitos para la creación de un arma Lifeblood eran bastante rigurosos. Ninguno de los tesoros dejados detrás por Daolord Konsan eran convenientes para la conversión en una arma de Lifeblood. Después, el tiempo para que mejore mi energía de la niebla de la Sureflover. La valoración del combate de Nin fue sobre todo gracias a la energía de la niebla de la Sureflover. Rápidamente derramó su poder divino y su energía inmortal en la región de la Sureflover, reponiendo ambos con sus joyas del caos según lo necesario. Sin embargo, su región de la Sureflover era ahora mucho más grande que antes, y así que más tiempo era necesario para llenarlo con energía de la niebla de la Sureflover que había sido necesitada para Nin para aumentar su cuerpo divino y su región del caos de Hindan. Puedo percibir que está a 100 kilómetros de mí. Una señal de alegría atravesó los ojos del sastre de Ninedust. No hay necesidad de retrasar más. Hagámoslo. El Nandast Saklord de repente golpeó hacia afuera con el Onstaff en sus manos, barriendo a un lado los ataques de dominio como si estuviera separando las aguas con ellos, luego cargó a toda velocidad hacia una cierta dirección. Para alguien como él, 100 metros no era nada. Auge. Había llegado a un patio protegido por una barrera restrictiva. El aura del sindicato de Ninedust volvió a estallar, claramente, ahora se estaba yendo todo. El personal en sus manos golpeó hacia afuera, perforando recto a través de la formación y en el patio. Golpeó contra una montaña decorativa en el patio que tenía la talla de una puerta de piedra encima de ella. Ahí está. Así que era un tesoro de los antepasados. El sindicato de Ninedust no dudó en absoluto. Por ahora, la llamada de la estatua era tan fuerte que hizo que su corazón temblara. Inmediatamente se cargó, presionando su mano contra la puerta de piedra. Voz. La puerta de piedra se abrió de inmediato, revelando el pasaje dentro de ella. Silbido. El Nandast Saklord se zambulló inmediatamente en el pasadizo. Daolord Thunderit estaba lejos en la distancia, controlando las formaciones que protegían la base. Su rostro se volvió sombrío, tan pronto el sindicato de Ninedust se cargó de repente hacia el patio que sostenía el camino vacío escondido dentro de él. Cuando el sindicato de Ninedust atravesó la formación y se introdujo en el camino vacío sin vacilar, el rostro de Daor Thunderhead se volvió blanco hueso. Compañero taoísta Darknot. Incapaz de detener a Nandast Saklord, Daor Thunderhead no tuvo más remedio que llamar a Nin. Nin. No tenía tiempo para acumular más energía de niebla de Azureflover. Solo tenía 3 gotas dentro de su cuerpo, pero podía sentir que algo andaba mal. La montaña decorativa que ocultaba el camino vacío era verdaderamente un objeto ordinario sin aura en absoluto, pero el jinete del Ninedust había cargado directamente hacia él como si conociera los secretos que yacían ocultos dentro de él, luego entró en el camino vacío. Aunque Nin tenía sus 9 artes de la novecense, él había sido incapaz de parar al hombre. Iré a ocuparme de él. Nin se cargó de inmediato, llegando al frente de la montaña artificial con un zumbido. Luego se zambulló en el camino vacío. Aunque le había llevado bastante esfuerzo construir esas 3 gotas de energía de la niebla de la Sureflover, fueron utilizadas para arriba bastante lentamente durante batalla y así que 3 gotas probablemente serían bastante. Nin había estado planeando acumular más, pero ¿quién hubiera pensado que el Nandast Saklord de repente se sumergiría en el Dazzle Pathway? Incluso en la sección de Stroad, los secretos de la Void solo eran conocidos por los expertos de Daolord. Aunque Nin estaba en la persecución del Nandast Saklord, él continuó acumulando más de esa energía de la niebla de la Sureflover, esperando almacenar tanto como él podría. Dentro del camino vacío, tan pronto como el Zenith Nandast entró en este lugar, inmediatamente vio ese camino, así como los 30.000 soldados que estaban en 2 líneas a cada lado de él. Sus antiguas armaduras, sus auras solemnes y la talla de un trono en la distancia, todo esto hizo que el señor de Ninedust se estremeciera de excitación. Es uno de los tesoros de los antepasados. De los antepasados. Nunca pensé que yo, Redwater, tendría la oportunidad de llegar a un lugar establecido por los antepasados. Todos esos años de duro trabajo valieron la pena, merece la pena. Jaja. El Nandast Saklord guardó su máscara,
revelando una cara fría y de aspecto sombrío. Este rostro estaba cubierto de emoción mientras él se acercaba con cuidado para escanear el aura de este lugar. ¿Qué secretos tiene este lugar ancestral en su interior? La mirada del Nandast Sack-Lord se volvió rápidamente hacia aquel lejano trono de oro, porque era el trono el que le estaba dando el más fuerte llamado kármico. Voy a ir allí primero a echar un vistazo. Longstaff en mano, el Nandast Sack-Lord cargó directamente hacia el trono de oro. Auge. Tan pronto como entró en el camino de oro, un enorme globo de luz apareció de repente en el vacío por encima de él. El globo de oro de la luz disparó 2 rayas de luz en 2 de los soldados blindados cercanos, haciéndolos cargar inmediatamente al Nandast Sack-Lord. El sector de Ninedust ni siquiera hizo una pausa mientras golpeaba con su largo cuerpo, enviando a los 2 soldados que volaban lejos. Silbido. 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 El globo de oro de la luz derribó cada vez más rayos de luz dorada, causando un flujo continuo de soldados para cargar hacia el señor Ninedust. Sin embargo, el sector siguió avanzando a alta velocidad, aplastando toda su oposición. Silbido. Justo en este momento, otra figura apareció dentro de la Void Pathway también. Era un joven de túnica blanca que llevaba espadas negras en la espalda. Nandast Sack-Lord. Nin lanzó un rugido furioso, haciendo que las 9 de sus artes de la novecense emergieran instantáneamente hacia afuera y trataran de estrechar el Nandast Sack-Lord. Se lanzaron como dragones de inundación, moviéndose con increíble velocidad y poder, ya que casi instantáneamente alcanzaron al secuestrador, luego se enrollaron alrededor de él. ¿Quieres detenerme? Estoy al final de un largo viaje. Nadie me detendrá. El pelo del Nandast Sack-Lord voló en el aire mientras una luz azul oscurecía dentro de sus ojos. Parecía como si hubiera usado algún tipo de arte secreto, ya que ahora era aún más fuerte de lo que había estado luchando contra Nin antes. Las capas de las cortinas de agua aparecieron alrededor de él también, debilitando los efectos de las 9 artes de la novecense y permitiéndole soportar todos los golpes dirigidos a él mientras que él continuó su carga. Hadlong se ha vuelto loco. Nin entendió esto de inmediato, y por lo tanto voló hacia adelante a alta velocidad también. En cuanto al globo de oro de la luz, disparó más rayos de luz dorada, haciendo que más y más soldados aparecieran frente a Nin y bloquearan su camino también. Libro 30, Cultivador Antiguo, Capítulo 12, Antepasado. Antepasado, Break. Nin activó de inmediato su 3 cabezas, 6 armas. 6 espadas de Northbow en las manos, barrió a los soldados blindados con la misma rapidez con que el Nandast Sack-Lord. Los soldados eran completamente incapaces de detenerlo en absoluto. El Nandast Sack-Lord y Nin avanzaron sucesivamente a alta velocidad por el sendero. En comparación, Nin era en realidad un poco más rápido como el Nandast Sack-Lord estaba siendo ralentizado por las 9 artes novecense. Cuando Nin persiguió al secuestrador, de repente lanzó un grito mental: «Señor, supongo que la verdadera razón por la que viniste a la sección de Stroad era entrar en este sendero». HMPH, el Nandast Sack-Lord dejó escapar un resoplido frío de adelante mientras seguía derrotando a los soldados en su camino. «He estado desconcertado todo este tiempo, por lo que estás haciendo esto. Si solo quería hacerse cargo del territorio de Stroad, no había necesidad de que atacaran la sección de Stroad en sí. Después de todo, ocupa casi ningún espacio». Nin envió mentalmente. Y no hay manera de que nadie pueda notar nada extraño sobre este camino desde fuera, pero rompiste la formación protegiendo el área que la rodeaba y luego se dirigió directamente hacia ella. Conocen ciertamente algunos de los secretos detrás de él. El Nandast Sack-Lord ignoró por completo a Nin, pero Nin empezaba a entender más y más. Nin mismo había descubierto este camino después de Daor Thunderhead lo había guiado a él. Cuando había visto por primera vez la montaña decorativa, no había notado nada especial en absoluto. Tanto Daor Thunderhead como Nin estaban muy desconcertados por la forma en que el sindicato de Ninedust había volado directamente hacia la montaña, como si ya lo supiera todo. «No podrás detenerme», dijo finalmente el Nandast Sack-Lord, con una voz helada. Había estado tramando esto desde que Daor Eastrod había perecido. Había dado a conocer la muerte de Daor Eastrod y luego emboscado y asesinado a Daor Overgold. Incluso había enviado el santuario de Ninedust para estar de guardia fuera del Eastrod Overworld, y había mantenido una vigilancia silenciosa en él como un lobo hambriento mirando a su presa. Su objetivo había sido causar terror y pánico, con la esperanza de obligar a la secta Stroad a huir voluntariamente. Si la secta de Stroad realmente hubiera huido, las cosas serían sencillas. Al huir, las formaciones dentro de la secta tendrían que ser retiradas y él podría seguir esa llamada silenciosa del destino mientras se alejaba. Inmediatamente atacaría y borraría la secta de Stroad que huía.
Pero, por supuesto, si esa llamada del destino permaneciera inmóvil, habría salvado la sección de Stroad y en su lugar se dirigiría directamente a la fuente de la llamada. Al final, su verdadero objetivo era el destino que le aguardaba. La razón por la que no había estado dispuesto a luchar de frente era porque temía que el patriarca Stroad pudiera haber dejado atrás algún tipo de hechizo mortal o técnica para sus herederos. En verdad, sus temores estaban bien fundados. Daor Thunderhead tenía un tesoro capaz de desencadenar un ataque mortal que era más poderoso que los sellos Dao otorgados por Skiaxe y Soleman. La razón por la que el patriarca Stroad se había atrevido a aventurarse era porque había dejado atrás un tesoro protector increíblemente poderoso en las manos de Thunderit para proteger su hogar. Sin embargo, se trataba de un artículo de uso único, ya que Nin se había ofrecido a ayudar, Daor Thunderhead naturalmente forebore de su uso. He sido muy cuidadoso todo este tiempo. Quería asegurarme de que no conduje la secta de Stroad a un estado de verdadera desesperación. Aunque estoy bastante seguro de que sería capaz de sobrevivir incluso a sus ataques más frenéticos, todavía probablemente habría sido obligado a pagar un alto precio. El jinete de Ninedust se sintió bastante presumido. Ahora, he llegado a este sitio ancestral sin sufrir ninguna lesión en absoluto. Espera, ¿qué? El rostro de Nandast Sacklord de repente se puso pálido. Miró hacia atrás, solo para ver a Jinin acercándose cada vez más a él. ¿Cómo podría estar moviéndose aún más rápido que yo? El Nandast Sacklord se sorprendió. Este camino tenía un total de 30.000 soldados, mientras que el Zenith Nandast ya había cargado más allá de 26.000 de ellos. Por ahora, cada soldado era mucho más fuerte que el patriarcado Clearwind en su estado normal. Mientras el sindicato de Ninedust seguía avanzando con bastante rapidez, estaba seguro de que la velocidad de Daolord, vestida de blanco, comenzaría a disminuir a medida que los soldados más poderosos comenzaran a aparecer. Este Daolord de túnica blanca es mucho más débil que yo. ¿Cómo es que se está moviendo aún más rápido? El Nandast Sacklord no podía creer esto. HMPH, Nin continuó avanzando a alta velocidad. Pronto, pasó también la marca de los 26.000 soldados. Había pasado más de 10.000 años en el camino vacío, pero nunca antes había derrotado a muchos guerreros. Nandast Sacklord, ¿fue todo esto por el bien de ese trono de oro? Nin envió mentalmente. Quería aprender algunos de los secretos sobre el camino vacío de mirar al Zenith Nandast, ya que Nin mismo había sido capaz de discernir mucho sobre él a pesar de haber pasado tantos años aquí. Sin embargo, el jinete de Ninedust parecía ignorar la pregunta de Nin mientras seguía luchando, con una fría sonrisa en su rostro. ¿Parece que has hecho un gran avance? No es de extrañar que sus artes secretas hayan mejorado de manera sustancial. Todo fue gracias a ti. Nuestra última batalla me permitió finalmente entender lo que faltaba, y he dado otro paso más. Nin continuó aplastando a toda la oposición con una ardiente ferocidad en su forma de 3 cabezas y 6 brazos. Realmente hizo un gran avance. El jinete de Ninedust no pudo evitar sentir secretamente arrepentimiento. Ya estaba a la altura de Clevermint cuando era un Daolord del segundo paso, eso significa que ahora debería estar a la altura de mí. Y esas malditas artes secretas de él me están causando problemas a cada paso. El Nandast Sacklord apretó los dientes, continuando su carga de cabeza. Su largo cuerpo se sacudió con fuerza draconiana, causando una serie de auges mientras se estrellaba y se abría paso a través de los diversos soldados enemigos. Lamentablemente, Nin continuó moviéndose más rápido que él y seguía cerrando la distancia. 28.000 soldados, 29.000 soldados. Ambos lados estaban ahora muy cerca uno del otro. No está bien. Si esto continúa, va a alcanzarme. No tengo más remedio que usar ese arte prohibido una vez más. Ah. El Nandast Sacklord de repente soltó un gruñido profundo. Su aura se disparó una vez más como una impresionante explosión de energía manifestada a su alrededor. Su aura era ahora más fuerte que el aura de Daolord Khonsan. Las auras estaban generalmente ligadas al poder divino y a la energía inmortal. Claramente, el cuerpo divino del Nandast Sacklord era mucho más fuerte que los cuerpos de la mayoría de Daolords del cuarto paso. La primera vez que había usado este arte prohibido había sido cuando había roto las barreras que protegían el patio que sostenía la entrada en el camino vacío. Ahora, lo hizo de nuevo, y se hizo notablemente más poderoso mientras se esforzaba por alejarse de Nin. ¿Qué es esto? Nin estaba bastante sorprendido por esto. El Nandast Sacklord realmente tiene bastantes trucos en las mangas. Aún así, no servirá de nada. No me está escapando. 29.500, 29.600. Los soldados se estaban haciendo cada vez más poderosos, y tanto Nin como el señor de los Ninedust empezaron a disminuir la velocidad y la distancia entre los dos continuó disminuyendo. Los dos últimos. El Nandast Sacklord soltó un grito mientras cargaba contra los dos últimos soldados.
Los dos soldados blindados de oro abrieron sus brillantes ojos dorados mientras miraban fijamente al Nandast Sack-Lord. Auge. Auge. Ellos cargaron directamente hacia él también, retumbar. El Nandast Sack-Lord comenzó a luchar contra los dos soldados finales. En realidad no fue capaz de derrotarlos de inmediato. ¿Por qué estos soldados son tan poderosos? El sindicato de Ninedust no sabía que incluso el patriarca Stroad se había visto obligado a ir Oar antes de apenas se equinó una victoria. Ahora que el Nandast Sack-Lord estaba siendo obstaculizado por nueve artes de Nin, sería muy difícil para él derrotar a estos dos soldados finales. Ninedust, no podrás escapar. Boom. Auge. Dos soldados detrás de él fueron arrojados a un lado como una figura de túnica blanca cargada directamente para él. Maldición. El rostro del Nandast Sack-Lord estaba ceniciento. Se había visto obligado a usar su arte prohibido y, como resultado, había logrado mantenerse a la sazón delante de la asquerosa y robusta Daolor, pero la fuerza de los dos últimos soldados había dado a su enemigo la oportunidad de ponerse al día una vez más. El juez de Ninedust atacó con su largo cuerpo, golpeando hacia el atacante Nin con un golpe casi como un látigo. Gracias a su uso de ese arte prohibido, todavía era capaz de desatar casi el 80% de su poder total a pesar de la gravitación de las 9 artes novesense. Vos, cuando el personal se cruzó con la luz de espada de Nin, era como si hubiera quedado atrapado dentro del pozo de gravedad de un agujero negro y vio toda su fuerza empujada a un lado. Omega Espada Dao, Soleart, no podrás escapar. Nin cargó hacia adelante una serie de innumerables arroyos de luz de espada que se estrellaban hacia el señor de los Ninedust. Explosión. Debido al asalto de Nin, el Nandast Sack-Lord reveló un defecto en sus defensas, resultando en uno de los dos soldados aterrizando un ataque contra él. El Nandast Sack-Lord fue forzado a tropezar 5 pasos hacia atrás. Se enfureció hasta el punto de locura y volvió a cargar con los dientes apretados. Auge. 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 Nin y el Nandast Sack-Lord lucharon entre sí mientras se defendían de los ataques de esos dos soldados. Afortunadamente, los dos soldados trataron a Ninja Nandast Sack-Lord igualmente, lanzando ataques contra ambos. Esta era la razón por la cual la batalla había entrado en un punto muerto por ahora. Parece que debes haber usado algún tipo de arte prohibido, dijo Nin mentalmente. Vamos a ver cuánto tiempo puedes aguantarlo. Si no tuvieras tus propias artes secretas, no serías un fósforo para mí. El Nandast Sack-Lord estaba furioso. Incluso después de haber usado su arte prohibido, todavía estaba en una situación bastante desesperada. Nin, sin embargo, entendió que había un límite a lo fuerte que serían las 9 artes de la novesencia. Ya los había dominado como un Daolor del primer paso, y en ese entonces superaron en gran medida las habilidades de combate cercano de Nin. A pesar de que podía seguir fortaleciéndolos a medida que su Omega Sword mejoraba, sus habilidades de combate cercano mejorarían mucho más rápidamente. Ya estaba a la altura del Nandast Sack-Lord en combate cuerpo a cuerpo, lo que significaba que esas habilidades ya eran superiores a las 9 artes de la novesense. Al final, todas las artes secretas eran una forma de fuerza externa. Si te enfocas demasiado en las artes secretas y no lo suficiente en tu Dao, tendrías un límite en cuanto a lo que podrías mejorar. Sin embargo, era cierto que la influencia de las 9 artes de novesense aseguró que Nin estaba en una posición ventajosa en esta batalla. Vos. Los dos soldados que habían estado asaltando furiosamente a Nin y al jefe de los Ninedust se retiraron repentinamente al mismo instante, retrocediendo voluntariamente. Tanto Nin como el Nandast Sack-Lord estaban aturdidos por esto. ¿Están retrocediendo? El Nandast Sack-Lord se dio cuenta instantáneamente de lo que estaba sucediendo. Una mirada de deleite salvaje en su rostro, se dirigió directamente hacia el trono de oro al final del sendero. ¿Qué? Cuando Nin vio el Nandast Sack-Lord furiosamente carga hacia ese trono de oro, ignoró todo lo demás y lo mismo. Auge. Auge. Las dos figuras llegaron al lado del trono dorado prácticamente en el mismo instante. Wen, Bea, Hugh, de repente, una voz increíblemente antigua y distante emanó del globo dorado de la luz. Parecía venir desde el principio mismo del tiempo y llevaba un aura de misterio y poder omnipotente. Casi sonaba como el murmullo de una figura antigua y poderosa, y causó que toda la región comenzara a temblar. Cada parte del vacío alrededor del camino empezó a brillar con innumerables runas extrañas, y capas de dorada luz ondulante comenzaron a aparecer alrededor del trono de oro, lo cual barrió a Nin y al Nandast Sack-Lord en su abrazo. Los antepasados. Los antepasados. El Nandast Sack-Lord estaba indescriptiblemente emocionado cuando oyó esta voz. En cuanto a Nin, estaba completamente desconcertado.
Siguió manteniendo sus 6 espadas de los arcos del norte preparados para cualquier peligro. Libro 30, Cultivador Antiguo, capítulo 13. Falta cada parte de esta región dorada estaba llena de esas extrañas runas, con el trono de oro en el centro de todo. ¿Qué está pasando? Jinin frunció el ceño. Anteriormente, Daor Thunderhead me dijo que si derrotas a todos los soldados y llegas al trono de oro, obtendrás un legado, pero esto no se parece a la mera transmisión de un legado. Daor Eastrod estaba acostado con Daor Thunderhead, o me estaba mintiendo. Parece como si el sindicato de Ninedust supiera algo. No solo no está preocupado, sino que también se ve muy emocionado. Nin miró al cercano Nandast Sackthorn. El Nandast Sackthorn estaba realmente excitado después de haber oído esa antigua y distante voz sonar fuera del globo de oro de la luz. Ninedust, ¿qué está pasando exactamente?, preguntó Nin. HMPH. El Nandast Sackthorn miró de lado a Nin, luego sonrió fríamente. ¿De verdad crees que te lo diré? Si no lo hace, entonces puede olvidarse de lograr cualquier objetivo que tenga aquí. Tan pronto como Nin dijo estas palabras, envió una oleada de luz de espada hacia el Nandast Sackthorn, la luz de la espada aparentemente llena del poder para destruir a todos los daos que estaban en su camino. «Detente, deja de hacerlo», gritó el Nandast Sackthorn frenéticamente. El daolor de túnica blanca delante de él era extremadamente poderoso, al mismo nivel que él. Si quería causar problemas, algo malo podría suceder. Habla. Nin ladró. ¿Qué secretos tiene esta Voidpath? Yo tampoco lo sé, dijo el sastre de Ninedust apresuradamente. ¿Estás jugando conmigo? Nin estaba a punto de continuar su ataque. Realmente no lo sé. El Nandast Sackthorn se apresuró a esquivar, sin atreverse a pelear por miedo a que las ondas de choque de su batalla causaran un desastre. No te estoy mintiendo, no lo sé. Justo como Nin estaba atacando y el Nandast Sackthorn estaba esquivando. Auge. Las cortinas anilladas de la luz dorada que emanaba del trono de oro se retraían de repente, como los pétalos de una flor repentinamente se tira en el pistil. Silbido. Una raya de luz dorada de repente rompió el espacio-tiempo. Vos, Nin y el Nandast Sackthorn habían sido cubiertos por esa cortina de luz dorada y desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro, dejando solo el trono de oro detrás. Ningún otro ser vivo permaneció dentro del camino vacío. Retumbar. Más y más poder emanaba de ese globo de oro, bañando toda la región de oro en una capa de luz dorada. Vos. Una ondulación dorada de poder se extendió repentinamente de una de las montañas decorativas dentro de la secta de Stroad. Momentos después, desapareció completamente sin dejar rastro. ¿Qué? Daolor Thunderhead había estado observando cuidadosamente desde una distancia segura. Al ver esto, su rostro palideció instantáneamente. Apareció en ese patio en un instante. ¿Dónde está el camino vacío? ¿A dónde fue? ¿Por qué de repente se desvanece? Su divinidad había sido infundida en la formación que protegía a la secta, y así fue capaz de cubrir y recorrer cada centímetro de la región. Y sin embargo, ya no era capaz de encontrar esa montaña decorativa. ¿Daor Dark North y el Nandast Sackthorn han desaparecido también? Daolor Thunderhead empezaba a entrar en pánico. Siempre sentí que la Voidpath tenía ciertos misterios. Esos 30.000 soldados eran irracionalmente poderosos, especialmente los dos últimos. Esos dos estaban a la par con el patriarca Stroad mismo. Me imagino que cuando Daor Dark North y el Nandast Sackthorn lucharon dentro del Void Pathway, deben haber activado algunos de sus secretos. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer? Daolor Dark North de repente desapareció. Si murió, entonces. Daor Thunderhead se sintió un poco culpable, porque tenía una carta de triunfo que aún no había utilizado. Sin embargo, no se le podía culpar por retenerlo. La secta de Stroad tendría que conservar todos los recursos que tenía si quería sobrevivir. Parecía como si Daor Dark North fuera lo suficientemente fuerte como para contener al Nandast Sackthorn. Naturalmente, Thunderhead no estaba dispuesto a usar su única carta de triunfo. Daolor Dark North no pidió nada, él deseó sinceramente ayudar a mi secta de Stroad. Y ahora, su paradero es desconocido. Daor Thunderhead tenía una mirada compleja en su rostro mientras murmuraba suavemente, le prometo a la secta de Stroad que nunca olvidará su benevolencia. En cuanto a la desaparición de la Void, Daor Thunderhead sintió un poco de pesar, pero a él no le importaba tanto. Para que pudiera desaparecer a pesar de que el espacio-tiempo local estaba completamente distorsionado gracias a las formaciones de la sección de Stroad significaba que era un tesoro que estaba más allá de la capacidad de control de la secta de Stroad. Si se quedara aquí, solo causaría más problemas en el futuro. Era un desastre que esperaba para suceder, no una bendición. Fuera de la secta. El santuario de Ninedust continuó flotando allí en el cielo vacío.
Dentro del santuario de Ninedust. Daolord Grasfell ya había huido todo el camino de regreso al santuario. Tanto él como Daor Claverman estaban de pie frente a sus puertas, mirando hacia la lejana secta de Stroad. La cara de Daor Claverman de repente palideció. ¿No está bien? ¿Qué sucede?, preguntó Daor Graceful. Ya no puedo sentir la presencia del Sectlord. Daolord Clevermint dijo frenéticamente, el Sectlord tiene uno de mis talismanes en él, puedo sentirlo desde varios territorios. Pero ahora, ya no puedo sentir su presencia en absoluto. ¿Qué? El rostro de Daor Graceful palideció también. La posición de Daor Claverman dentro de la secta Ninedust era la segunda después del propio Sectlord, por lo que estaba en muy buenos términos con el Sectlord. Cada uno había dado talismanes al otro. El señor de los sectores todavía debe estar vivo, pero ya no puedo sentirlo. Daolord Clevermint dijo frenéticamente, el señor del espejo está probablemente en un lugar muy, muy lejano. Alternativamente, podría estar atrapado en un lugar peligroso que evita que la información se transmita hacia el exterior. Sin embargo, un sitio capaz de bloquear mis sentidos definitivamente sería un lugar increíblemente peligroso. No debería haber tal lugar dentro del territorio de Stroad. Parece que la secta de Stroad contiene ciertos misterios dentro de ella, dijo Daor Graceful en voz baja. El Daolord de túnica blanca era increíblemente fuerte. Ahora, incluso nuestro Sectlord está en problemas. Daor Claverman se volvió para mirar fijamente a la secta de Stroad con gran temor. Vamos a esperar aquí para que el Sectlord regrese, dijo Daor Graceful. Y así, la secta Ninedust se colocó permanentemente fuera de la secta de Stroad. Esperarían el regreso de su clérigo, pero incluso después de esperar más de 100.000 años, su jefe sectario todavía no regresó. Nin y el Nandast Sectlord estaban ambos bastante nerviosos cuando la raya de luz dorada los agarró y los envió corriendo a través del espacio-tiempo. ¿Dónde vamos al mundo? Nin mantuvo activa su habilidad divina, 3 cabezas, 6 armas, y continuó manejando cautelosamente las 6 espadas de los arcos del norte en sus manos. Era extremadamente difícil usar el teletransporte espaciotemporal a través de una distancia tan grande. Incluso las matrices de transferencia de espacio-tiempo estaban bastante cerca unas de otras, permitiendo que las diversas formaciones se interrelacionaran y enviaran gente de un territorio a otro. Los túneles del espacio-tiempo creados por el omnipotente Brashor Hiyaman y el Paragon of Pearls cubrían una distancia mucho mayor, pero este túnel del espacio-tiempo dorado, sobre la base de la percepción de Nin sobre el espacio-tiempo, deberían lanzarse hacia un lugar increíblemente distante. Ninedust, ¿de verdad no tienes ni idea de a dónde estamos siendo enviados? Nin miró al cercano Nandast Sectlord. El Nandast Sectlord miró a Nin y soltó un resoplido frío. Ni idea. Nin no dudaba en absoluto, porque podía percibir lo nervioso que estaba el Sectlord de Ninedust. Los dos permanecieron allí tranquilos, sin atreverse a moverse. Si se metían en una pelea y perturbaban los flujos del espacio-tiempo a su alrededor, ¿quién sabía dónde acabarían? Podrían desaparecer en la interminable gran oscuridad, donde podrían volar durante miles de ciclos de caos sin ver a ningún otro ser vivo. Eso sería horrible. Vos. Los flujos cambiantes del espacio-tiempo a su alrededor se detuvieron repentinamente, permitiéndoles distinguir vagamente lo que estaba oculto fuera del campo de la luz dorada. Ya hemos llegado. Tanto Nin como el Nandast Sectlord eran aún más cautelosos ahora. La luz dorada se disipó lentamente, permitiéndoles ver claramente un enorme pasaje de piedra delante de ellos. Una serie de rocas se levantaban dentro del pasaje de piedra, que estaba lleno de llamas ardientes. Tanto Nin como el Nandast Sectlord estaban allí en medio del aire. Una cortina de agua surgió del cuerpo del Nandast Sectlord, bloqueando las llamas. En cuanto a Nin, las 9 artes de la novecencia aparecieron y giraron alrededor de él, defendiéndolo del fuego. Un fuego tan poderoso. Me imagino que estas llamas asarán a Daolord del tercer paso a la muerte. Nin estaba asombrado. ¿Qué tipo de fuego es esto? El Nandast Sectlord también estaba desconcertado. Había visto muchas cosas, pero todavía no tenía idea de cuáles eran esas llamas. ¿Y esos cantos rodados? Los dos volvieron su atención hacia las rocas levitando. Estas llamas eran capaces de matar Daolords del tercer paso, pero no eran capaces de dañar estas rocas en absoluto. Esas rocas eran definitivamente artículos extraordinarios. Esas cosas tienen que ser tesoros. Tanto Nin como el Nandast Sectlord inmediatamente cobraron adelante. Nin apuñaló con su espada, tratando de tallar una gran roca de las torcidas y curvas paredes del pasillo de piedra. En cuanto al Nandast Sectlord, movió su largo cuerpo y entregó un feroz abajo a las paredes de piedra del pasillo. Explosión. Auge.
Dos explosiones sonaron contra las paredes de piedra, las cuales resonaron como ondulaciones invisibles extendidas a través de su superficie. Auge. Una onda de choque estalló y golpeó a Nin, golpeándolo volando hacia atrás. Una segunda onda de choque fue aplicada al Nandastsaklord, cuyo cuerpo parecía estremecerse y transformarse brevemente en una corriente de agua mientras volaba hacia atrás. Tan increíble poder. La onda de choque generada por mi apuñalando a la espada parecía ser varias veces más fuerte que mi golpe. Nin se levantó en el aire una vez más, un sentimiento nervioso en su corazón. Y parece que todas las piedras dentro de este pasaje de piedra son parte de una entidad. Cuando él había apuñalado con su espada, sintió como si el muro de piedra entera se hubiera unido para desencadenar una oleada de contrafuerza. Maldición. El Nandastsaklord se levantó en el aire también. Por un momento, su cuerpo se había transformado en un charco de agua de forma humana, pero ahora volvía a su apariencia normal mientras miraba al lejano Nin. ¿El chico realmente logró soportar esa contrafuerza con tanta facilidad? Parece que tiene una capacidad divina protectora que es tan dura como la mía. Nin y el Nandastsaklord tenían una mirada bastante ardiente en sus ojos. Ambos estaban entre las filas de los más talentosos de Daolords, al mismo nivel que Khonsan, y aún así, ni siquiera eran capaces de cosechar rocas de este muro de piedra. Esto significaba que la piedra aquí era definitivamente bastante extraordinaria, y cuanto más maravilloso era un artículo, más valioso era. Silbido. Nin y el Nandastsaklord inmediatamente se cargaron hacia las rocas flotantes y trozos de piedra, agitando sus manos y recogiendo todo lo que pudieron. Vos. 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 Aunque era bastante difícil recoger cada una de esas rocas, ya que eran todas increíblemente pesadas, al final, todavía era posible almacenarlas dentro de un mundo inmobiliario. Dominar, ya no puedo sentir mi clon. El siervo dentro del mundo de bienes de Nin que era responsable de mantener contacto con el reino Brixore de repente envió un frenético mensaje mental a Nin. Nin, sin embargo, estaba bastante tranquilo. Había percibido hace mucho tiempo que se trataba de un lugar extraordinario. En verdad, tan pronto como la teleportación había comenzado, casi instantáneamente perdió contacto con su Primal Twin y su avatar. La última vez que algo así había pasado, había entrado en el universo alternativo. Libro 30, Cultivador Antiguo, capítulo 14, una forma inescallable. Dos figuras se veían atravesando las llamas ardientes dentro de aquel corredor de piedra, recogiendo las diversas piedras que colgaban allí en el aire. Poco tiempo después, Hinin y el sindicato de Ninedust habían recogido todas las piedras levitadoras hasta donde podían ver. Después de recoger las piezas finales, se volvieron para mirar el uno al otro con la vigilancia en sus ojos. Nuestra batalla ha resultado en que ambos estuviéramos atrapados en esta región desconocida. Se puede decir que los lazos del karma nos unen, pero ni siquiera conozco tu título daoísta, dijo el sindicato de Ninedust. Soy Dark North. Nin reveló una sonrisa. Dada nuestra situación actual, no hay necesidad de seguir escondiéndonos cosas unas de otras. Espero que sepas mucho más sobre este lugar que yo, señor de la Ninedust. El Nandastsaklord sacudió la cabeza. Realmente no sé nada sobre este lugar. Nin levantó una ceja. Bueno, realmente es un lugar extraño. Nin echó una mirada a su entorno mientras hablaba. Estas llamas. Ni siquiera puedo decir qué tipo de llamas son. No puedo reconocer la piedra aquí tampoco. Incluso mis dioses y mi fuerza del corazón están limitados, impidiéndome explorar más lejos. El sastre del Ninedust tenía una expresión solemne en su rostro, así como escudriñó la zona, una sensación de inquietud en su corazón. Repentinamente. Vos. Una figura de armadura ardiente voló repentinamente de un giro en el túnel delante de ellos. El cuerpo entero de esta figura humanoide estaba lleno de llamas, y su cabello era de un color rojo ardiente también. Nin y el Nandastsaklord se volvieron a mirar a la figura ardiente. Los dos de verdad son atrevidos, de haber infiltrado su camino a este lugar sin que nadie se dé cuenta. La figura humanoide habló con una voz fría y penetrante. Para que yo acabe tropezando con ustedes dos, parece que mi suerte hoy es bastante decente. Después de hablar, la figura ardiente se transformó en una raya de luz ardiente que parecía atraer las llamas que llenaban todo el pasaje de piedra, formando un halo ardiente de energía a su alrededor. Las miradas de perplejidad aparecieron en las caras de Nin y de Nandastsaklord. Alto, el Nandastsaklord ladró, no tenemos idea de quién eres. ¿Te has confundido con alguien más? Preguntó Nin. Tus mentiras no te salvarán. La figura en llamas lanzó un furioso grito, manifestando una cimitarra en la mano. Si así es como quieres comportarte, sigue adelante y muere. Una mirada enfurecida resplandeció a través de la cara helada y siniestra del sector de Ninedust.
Extendió su largo cuerpo, parecía manifestar un interminable océano de agua que llevaba con él el rugiente canto del mar, y luego golpeó contra la figura ardiente con un auge. Aunque la figura ardiente usó su cimitarra para defender, fue soplado hacia atrás y se estrelló contra las paredes de piedra del pasillo. ¿No murió? El sastre Ninedust estaba bastante sorprendido. A pesar de que no había salido con toda su fuerza, la mayoría de Daolords del cuarto paso habrían perecido por ese golpe. ¿Quién habría pensado que este humanoide llameante habría sobrevivido realmente? Parece que eres bastante fuerte. La figura ardiente gruñó, bien. Cuanto más fuerte seas, mejor. Después de que te mate, se sentirá aún mejor cuando me deleito con tus cadáveres, morir. ¿Fiesta yo? El Nandast Sacklord dijo furiosamente, muere, imbécil. Esta vez, él usó su personal para golpear hacia afuera con fuerza completa, auge. El cuerpo largo causó grietas en el espacio para aparecer alrededor de él como golpeó hacia adelante, el poder del golpe que causa toda la zona alrededor de ellos para temblar y temblar. Este golpe no era solo rápido y salvaje, sino que también parecía llevar la cadencia de las olas del océano, moviéndose a veces rápido y a veces lento. La criatura llameante trató de defenderse contra este ataque, pero su cimitarra ni siquiera era capaz de tocar el largo cuerpo. La cabeza del viejo hombre se estrelló contra el pecho de la ardiente criatura, y fue como si los cielos se hubieran estrellado contra él. La criatura llameante instantáneamente soltó un grito frenético, y con un auge, el cuerpo de la criatura instantáneamente sopló aparte. El imbécil, el jinete de Ninedust no mostró ninguna misericordia en absoluto, golpeando una segunda vez con su largo cuerpo con la intención de aniquilar completamente su cuerpo destrozado. Vos. El hombre largo se alejó, destrozando por completo los restos destrozados del cuerpo de la criatura y dispersándolo en llamas una vez más. ¿Mátame? ¿Tú quieres matarme? No eres capaz de matarme. Una voz furiosa sonó como una gran cantidad de las llamas dentro del pasillo de piedra reunidos y casi instantáneamente reformado en el humanoide llameante. Él todavía llevaba esa armadura alrededor de él, y su cimitarra estaba completamente intacta también. Nin simplemente había estado observando con interés, pero ahora su rostro empezó a palidecer. ¿No murió? Su cuerpo estaba completamente destrozado, pero todavía no murió. Para los cultivadores normales, una vez que sus cuerpos fueron completamente destruidos, perderían sus vidas. Solo tipos únicos de cultivo podrían dar lugar a formas inaceptables, como la forma prácticamente indestructible de la oscuridad encarnada de Daolord Khonsan. El palacio Lord Dawnstar era mucho más poderoso que Khonsan. Khonsan era apenas comparable a los emperadores eternos ordinarios, mientras que el señor del palacio Dawnstar podía matarlos con facilidad. La diferencia de poder entre los dos era evidente, y sin embargo, debido a tener una forma inaceptable, Khonsan podría ser molido en polvo, pero luego transformarse en la oscuridad encarnada, asegurando que no murió. Muy pocas personas tenían técnicas como esta, y fue esta técnica la que hizo Khonsan tan famoso. ¿Una forma inaceptable? El sastre de Ninedust tenía una mirada de shock en su rostro. No solo una forma inaceptable, él también es capaz de cosechar las llamas flotando en esta región. Nin frunció el ceño. Su aura no se debilitó en lo más mínimo. Ajaja. Los dos de ustedes son carne muerta. La criatura llameante cargó una vez más hacia ellos, un aullido enojado escapando de sus labios. Déjame intentarlo, ladronín. Bien, el sector de Ninedust no estaba seguro en sus propias ocasiones de tener éxito. Nin manejaba una sola espada, levantándola con los 6 brazos enganchándola por la empuñadura. Destruir. Toda la región comenzó a temblar y temblar. Era como un volcán que estaba aumentando su poder, preparándose para una explosión final. La luz de la espada de Nin abruptamente atravesó el aire, cortando furiosamente la forma de la criatura en llamas. Auge. Esta era la huelga más salvaje y más dominante de Nin. Esto hizo que el cuerpo entero de la criatura se estremeciera y luego se deshacía completamente. 9 artes de la novecense, vaya. Con solo un pensamiento, Nin envió 9 dragones de energía volando fuera de su cuerpo. Rambling, se transformaron en un dominio caótico de la espada de Yin Yang y furiosamente tierra lejos en los pedazos dispersados del cuerpo de la criatura llameante. El cuerpo de la criatura se disipó rápidamente en llamas, pero las 9 artes de la novecense cubrieron completamente el área entera con su dominio, continuamente extinguiendo las llamas. Después de un periodo muy largo de tiempo, las misteriosas llamas en el área fueron finalmente y completamente extinguido. Muerto, Nin disipó sus 9 artes de novecense. Eso tomó para siempre. El Nandast Sacklord asintió ligeramente. Silbido. De repente, una chispa apareció en el aire frente a ellos. La chispa creció rápidamente en tamaño,
convirtiéndose en una conflagración imponente que luego se unió a esa figura humana y de flameante y llameante, que, incluso después de haber sido completamente aniquilado, puede levantarse nuevamente del vacío. El sindicato de Ninedust apenas podía creerlo. Pero, eso no es posible. Ya lo había extinguido por completo, dejando atrás ni siquiera un rastro de su aura. ¿Cómo podrían hacer de nuevo? Nin tampoco podía creerlo. Esta forma inaceptable que tiene es aterradora. No puedes matarme. No eres capaz de matarme. La ardiente criatura soltó un gruñido bajo. Salga, todos ustedes, salgan. Retumbar. Mientras la ardiente criatura rugía, una extraña ondulación de poder se extendió rápidamente. Un segundo después, dos criaturas más llameantes salieron volando por detrás del paso del pasillo de piedra. No es bueno. Las caras de los dos cultivadores se volvieron sombrías. 2 criaturas. 3 criaturas. 4 criaturas, una criatura llameante tras otra empezó a volar por detrás del turno del pasillo. No solo allí, hay más que vienen de este lado también. El Nandast Sacklord se volvió para mirar al otro lado del pasillo. Flaming, criaturas humanoides estaban inundando desde ambos extremos del pasillo. Salgamos, inmediatamente. Gruñó Nin. Vamos. El sindicato de Ninedust tampoco se atrevió a dudar. Matar. Matarlos a todos. Cometelos. Un total de 12 de humanoides llameantes ya habían aparecido en los dos extremos del pasillo, y su número estaba creciendo. Comenzaron a lanzar una carga furiosa hacia los dos cultivadores, que eligieron una dirección y comenzaron a luchar así. Después de que Nin había desarrollado el segundo nivel de su Omega Sword Dao, su velocidad había aumentado de 10 veces la velocidad de la luz a 30 veces la velocidad de la luz. En cuanto al Nandast Sacklord, era un poco más rápido que Nin. Los dos rápidamente echaron a un lado a las criaturas atacantes mientras huían por sus vidas, sin atreverse a esperar nada. Ataque. 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 Las criaturas llameantes eran completamente inaceptables, incluso si los limpiaste, ellos renacerían de la nada. Su capacidad de sacar de las llamas omnipresentes de este lugar les dio cantidades casi ilimitadas de fuerza. Nadie sería capaz de vencerlos en una batalla de desgaste. Sabía que las tierras ancestrales no serían fácilmente atravesadas. Mierda, mierda, mierda. El Nandast Sacklord estaba empezando a preocuparse. Hay demasiados. ¿Por qué son estas criaturas llameantes por todas partes? Nin estaba preocupado también. Los dos habían estado huyendo durante una hora ya, y habían arrojado muchos paquetes de las criaturas mientras corrían por los pasillos de piedra, y sin embargo, cada pasillo de piedra parecía contener estas criaturas, y todos ellos estaban llenos del deseo de matar a los dos. Hubo diferencias en la fuerza entre las criaturas llameantes, con algunos muy cerca de Nin y el Nandast Sacklord en el poder. Los dos necesitamos trabajar juntos, envió el Nandast Sacklord mentalmente. No podemos mantenernos tan vigilantes, solo tendremos una oportunidad si realmente trabajamos juntos como uno solo. De lo contrario, ambos moriremos aquí. Estoy de acuerdo. Juremos un juramento de sangre, Nin inmediatamente de acuerdo. Libro 30, Cultivador Antiguo, capítulo 15, Cultivadores antiguos. Los pasadizos de piedra se ramificaban como una tela de telaraña, algunos con solo unos pocos cientos de kilómetros de ancho y otros con decenas de miles de kilómetros de ancho. Los más anchos tenían 1.000.000 de kilómetros de ancho. Estaban en uno de los pasillos de piedra más anchos ahora mismo. Las llamas ardían por todas partes, y había muchas de esas criaturas llameantes que vivían en esta área. Nin y el Nandast Sacklord fueron capaces de sentir desde lejos que estas criaturas representarían un peligro letal para ellos. Ni siquiera se atrevieron a acercarse a ellos, en lugar de elegir volar en un pasillo más estrecho. Silbido. Un buque negro que volaba avanzaba a gran velocidad por el aire, arrojándose detrás de las ardientes criaturas detrás de ellos. Nin y el Nandast Sacklord estaban a la proa de la nave, y ninguno de ellos se atrevió a relajarse mientras miraban con vigilancia los horizontes. El sindicato de Ninedust se apoderó de su largo cuerpo, preparándose para el asalto. En cuanto a Nin, estaba en su forma de 3 cabezas y 6 brazos y empuñaba las 6 espadas de arco iris en sus manos. Los dos se quedaron de hombro a hombro, mirando hacia el frente. Aproximadamente 10 millones de kilómetros más adelante, más de 6 criaturas llameantes las esperaban en el paso del pasaje de piedra. Su número seguía creciendo. Claramente, estas criaturas llameantes tenían algún método de comunicarse el uno al otro, y sabían que si no se reunían en número suficiente no habría forma de detener a estos dos invasores.
Matar, auge. Aunque se encontraban a 10 millones de kilómetros de distancia, el buque negro que volaba se movía a 100 veces la velocidad de la luz y así pasaba por esa distancia en un instante. Las 9 artes de Novesense de Nin ya estaban activadas y 9 enormes dragones de poder estaban surgiendo a través de la zona a su alrededor. Se transformaron en un dominio de la espada intención, suprimiendo y atando las criaturas llameantes alrededor de ellas. Debe entenderse que estas criaturas llameantes eran extremadamente duras. El Nandast Saklor había sido incapaz de romper el primero con un golpe de mitad de poder. Y 9 artes de Nin eran igualmente incapaces de borrarlos. Sin embargo, las 9 artes de la Novesense causaron definitivamente que las criaturas llameantes desaceleraran sustancialmente. Muere. El Nandast Saklord soltó un gruñido bajo mientras salía de izquierda a derecha con su largo cuerpo, golpeando con la fuerza de un rayo. Auge. 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 Una criatura llameante tras otra fue volada. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Silenciosamente y sin sonido, 6 de las criaturas llameantes fueron cortadas en rápida sucesión como las puntas de las espadas de Nin del Arco del Norte se reveló de repente. Omega Espada Dao, sombra. Dark North, huye de inmediato. Tenemos que escapar de este pasaje de piedra tan pronto como podamos, envió mentalmente el Nandast Saklorn. No podemos perder más tiempo aquí, estaremos en serios problemas si lo hacemos. Está bien. Nin estuvo de acuerdo con su evaluación. Después de tantas batallas, ambos conocían algunos de los hábitos de estas criaturas llameantes. Por lo general se mantuvieron en el pasillo específico en el que se encontraban, y tenían una forma especial de comunicarse entre sí dentro del pasadizo. Si pasaban demasiado tiempo en un pasadizo específico, más y más de las criaturas se acumulaban hasta que finalmente, un verdadero ejército de ellos estaría en el ataque. La batalla más desastrosa en la que habían estado involucrados más de 300 de las criaturas llameantes que lo rodeaban y atacaban, 3 de las cuales eran casi tan poderosas como las 2. Nin se había visto obligado a confiar en el poder de sus 9 artes de la Novesense y la perfección de su Omega Sword apenas para defenderse de ellos. El personal de Nandast Saklord no era tan defensivamente potente como las artes de la espada de Nin, por lo que tuvo que confiar en su técnica prohibida. Los dos habían escapado por la piel de sus dientes. Los dos se volvieron cada vez más astuto con el paso del tiempo. Ellos confiarían en la técnica de evasión de Shadowless de Nin para evitar el descubrimiento durante el mayor tiempo posible, y terminarían o escapaban de cualquier batalla que se encontraran atrapados inmediatamente, sin perder tiempo. Y sin embargo, todavía ocasionalmente se encontrarían con algunos problemas. Estas criaturas llameantes parecían verdaderamente inmortales, no importa cuánto golpean a las criaturas, simplemente no morirían. Hay un túnel por allí. Ocultos dentro de él, volaron hacia un nuevo pasaje de piedra intacto a través de la nave voladora y la técnica de evasión de Shadowless de Nin y luego se adentraron rápidamente en una cueva que se abría en las paredes de piedra. Podemos descansar aquí por un corto tiempo. Nin y el Nandast Saklord se relajaron un poco. Habían tenido la suerte de encontrar una cueva justo después de haber huido a un nuevo pasillo, pero antes de que cualquiera de las criaturas llameantes las hubiera descubierto. Esto significaba que podían descansar por un tiempo. Sin embargo, solo podían pasar unas horas, ya que habría criaturas llameantes patrullando toda la zona. Han pasado 15 días. 15 días llenos de correr sin parar. El sastre Ninedust sacudió la cabeza. Estos pasillos de piedra son sin fin, parecen ser ilimitados. Cada uno de ellos está lleno de innumerables criaturas llameantes, y cada uno de ellos es completamente inaceptable. Los más débiles todavía son comparables a Daolords del cuarto paso. Teniendo en cuenta el número de pasillos de piedra que hemos pasado, el número de criaturas llameantes que hemos luchado es simplemente ridículo. ¿Por qué hay tantos? Lógicamente hablando, debería haber muy pocas criaturas que tengan el poder de Daolords del cuarto paso. Nin sacudió la cabeza. Probablemente no son seres vivos reales. El sindicato de Ninedust asintió con la cabeza. Yo estaba a punto de decir lo mismo. Parecen ser parte de las llamas omnipresentes de este región, así como las paredes de piedra de los varios pasajes de piedra. Nin también asintió. Habían presenciado personalmente una vez que las criaturas llameantes desaparecían en los muros de piedra como agua que desemboca en un desierto, sin dejar huellas de su paso. Debe entenderse que ni Nin ni el Nandast Saklord fueron capaces de dañar las paredes a pesar de lanzar repetidos ataques de plena fuerza contra ellos. Dark North, ¿tienes píldoras de 1000 orígenes u otros tipos similares de píldoras espirituales? El Zenith Nandast miró a Nin.
Si lo haces, me los vendes. A juzgar por la forma en que luchas y lo estable que eres, no parece que estás confiando en algún tipo de técnica prohibida o habilidad divina que aumenta de forma explosiva su poder durante breves periodos de tiempo. Nin se rió entre dientes. Las píldoras de 1000 orígenes se usaron para reponer la energía inmortal y el poder divino. El uso de poderes divinos extremadamente poderosos o de artes prohibidas en la batalla consumía el poder divino 100 veces más rápido de lo normal. Si la batalla continuara durante demasiado tiempo, uno tendría que confiar en las pastillas espirituales para reponer su energía. La velocidad a la que se absorbía la energía de las joyas del caos era simplemente demasiado lenta, y mientras el néctar del caos era bastante rápido, usarlo en este asunto era extremadamente derrochador. Nin se basaba principalmente en la energía de la niebla de la Sureflover en la batalla. A lo sumo, también usaría la habilidad divina, 3 cabezas, 6 armas, y tampoco de su capacidad divina se consumía. En cuanto a la energía de la niebla de la Sureflover, también fue consumida muy lentamente, permitiéndole reponerla con las joyas del caos solamente. Como resultado, no necesitaba depender del uso de pastillas espirituales para reponer su energía. Pero, por supuesto, cuando el Nandast Sack-Lord desató todo su poder, permaneció un poco más fuerte que Nin. No había nada que Nin pudiera hacer al respecto. La energía de la niebla de la Sureflover simplemente no podría ser utilizada para ejecutar capacidades divinas. ¿Estás celoso de mi Sword Dao? Nin sonrió. Tu espada Dao es de hecho formidable, puede ser todo pero descrito como impecable y perfecto. Hemos encontrado varias situaciones peligrosas antes, pero ustedes pudieron defenderse perfectamente contra todos ellos. Yo, sin embargo, estaba obligado a confiar en mis habilidades divinas y en las artes prohibidas. El sastre Ninedust miró a Nin. Por una vez, estaba dispuesto a renunciar a un poco de su rostro. Supongo que has usado muy pocas de tus pastillas espirituales. Véndame algo. Pagaré el doble del precio normal. Nin sacudió la cabeza. 5 veces el precio normal. Dijo el Nandast Sack-Lord apresuradamente. Nin solo lo miró. 10 veces. El Nandast Sack-Lord apretó los dientes. Dark North, no vayas demasiado lejos. Ah, olvídalo. Te lo venderé por 10 veces el precio normal. Estaba planeando esperar hasta que estuvieras realmente en pánico y luego venderlos a 100 veces el precio normal. Nin soltó una sonrisa burlona. Vender una pastilla de alcohol a 100 veces el precio normal cuando el comprador estaba en peligro mortal era bastante común. Nin en realidad tenía más de 10.000 píldoras de Origins y píldoras de espíritu de caos. Había adquirido todos ellos del difunto Daolord Khonsan, como el mismo Nin nunca los había usado antes. Las píldoras de los 1000 orígenes eran algo baratas, cada uno de ellos valía normalmente alrededor de 1000 cubos del néctar del caos. En cuanto a las píldoras del espíritu del caos, valían 10 veces más. Los dos completaron su comercio. El Nandast Sack-Lord gastó 30 millones de cubos de néctar de caos para comprar algunas de las pastillas espirituales de Nin. Finalmente, soltó un suspiro de alivio. Con estas píldoras espirituales sobre él sería capaz de usar sus poderosas habilidades divinas sin temor. A decir verdad, todavía tenía un buen número de pastillas espirituales, pero quién sabía cuánto tiempo estarían atrapados en este lugar. Estas criaturas llameantes realmente parecían ser casi infinitas y se vio obligado a usar sus artes prohibidas cada vez que se metían en un poco de problemas. De lo contrario, estarían arrasados y abrumados por las cosas. Nin era diferente. Aunque no podía usar ninguna habilidad divina, la inescrutabilidad de su Omega Sword Dao le permitió escapar fácilmente de sus enemigos, y la postura de Soleart de su Omega Sword Dao aseguró que las criaturas encontraban casi imposible llegar a Nin. Correcto, Ninedust, todavía no me has contado nada sobre ti, dijo Nin. Todo lo que sé es que usted es el secuestrador de la secta Ninedust, y una nueva en eso. Pero, ¿qué hiciste antes de convertirte en el Nandast Sack-Lord? Nunca he oído hablar de ti. Es extraño que un Daolord tan poderoso como usted apareciera repentinamente de la nada, y usted no exactamente parece ser el tipo discreto. ¿Quieres saber más acerca de mí? El sastre de Ninedust miró hacia Nin, y luego dijo con satisfacción, te diré la verdad. En realidad soy un Daolord del tercer paso. ¿Un Daolord del tercer paso? Nin se sorprendió. ¿Cómo podría un Daolord del tercer paso ser tan fuerte? ¿No significaba eso que todo estaba garantizado de que sería el igual de Daolord Donstar una vez que alcanzara el cuarto paso? Pero tu cuerpo divino. Nin frunció el ceño. El cuerpo divino del Nandast Sack-Lord tenía un aura de tremendo poder, y era mucho más fuerte que los cuerpos de la mayoría de Daolords del cuarto paso. Era muy inusual que un Daolord del tercer paso tuviera un cuerpo divino con un aura tan poderosa. Eres una especie de aberrante o
HMPH. Esas formas de vida especiales aberrantes no son nada. Soy un antiguo cultivador, el tipo más perfecto de criatura que jamás haya existido, dijo el sindicato de Ninedust. Nin se sorprendió. Aunque los cultivadores antiguos eran una de las 6 organizaciones principales en los territorios sin fin, eran increíblemente pocos y raros en número, a la par con los imperiales Brixore del reino Brixore. No esperaba que el señor de los Ninedust resultara ser un antiguo cultivador. Como sabrás pronto, este es uno de los lugares ancestrales dejados por los antepasados de mi raza. El sastre Ninedust miró a Nin. Me temo, Dark Nord, que no podrás ganar nada en este lugar, dado que fue abandonado por mis antepasados por miembros de mi raza antigua. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.